Yo agradezco el devocional, le agradezco a Roberto el devocional. Yo de veras no lo había leído bien, ahorita me estaba yo meditando en la lectura. Y qué bendición es el que tú y yo podamos tener una comunidad y una hermandad en donde podamos nosotros ser edificados, ser alentados por la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. ¿Qué les parece? Señor y Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana, porque a través de tu palabra y a través de los cantos, Señor, tenemos que ser renovados cada día. Y hoy te queremos pedir, Señor, que tú vengas a nuestras vidas, que tu palabra que hoy vamos a ver, Señor, que veamos qué provecho podemos sacarle a mi vida, Señor. Yo te agradezco, Señor, por esta comunidad de fe, Señor, que seguimos en pie, Señor, aún con muchas dificultades que estamos pasando, con mucha enfermedad que hay en la familia de Dios, estamos de pie, Señor. Y si estamos de pie es gracias a ti, Señor, no porque nosotros tengamos fuerzas o voluntad, sino es gracias a tu Espíritu Santo que tú pones en cada uno de nosotros. Porque no es casualidad que tú hoy nos levantaste con la idea de venir a este lugar y escuchar tu palabra. Te queremos suplicar que tú hables a nuestra alma, a nuestro espíritu, que tu palabra venga a alentar cada día a nuestras vidas, porque lo necesitamos, Señor. Tú no necesitas los cantos, tú no necesitas nuestra alabanza, más bien nosotros tenemos más necesidad, Señor, de cantarte y de alabarte y de saber que tenemos un Dios grande y poderoso en medio de la dificultad. Te damos gracias, Señor, por Cristo Jesús, bendiste este mensaje y te agradecemos por todas tus bondades. Amén. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y quiero que lo que continúe, hermanos. Mira, vamos a hacer una pausa de tal vez 3 domingos, en el cual no vamos a predicar lo que sería el libro de Apocalipsis y vamos a tener predicaciones libres para nuestro hermano Isidro, tal vez para nuestro hermano Anthony, para Román, para nuestro hermano Daniel. Para todos aquellos que nos están ayudando en el mensaje, hermanos, vamos a tener oportunidad de hacer nuestros mensajes, porque en los estudios de la semana ya cerramos, ya no estamos estudiando, vamos a tener unos días de vacaciones, ¿no? Ya te puedes tú ir a Acapulco, ya puedes ir a Cancún, ¿no? Puedes ir a tener estos días en donde tú te puedas sentir relajado, ¿sí? Entonces, mira, vamos hoy este día es muy importante para mí. Bueno, todos los días es importante la palabra de Dios, pero hoy hay un mensaje que el Señor nos quiere decir en el capítulo 11 de Apocalipsis. Si quieres, acompáñame, le voy a pedir a Mario que nos ponga ahí el capítulo 11, en donde vamos a tratar de entender ciertas cosas que para el pueblo de Israel son importantes. Pero no solo para el pueblo de Israel, porque para ti y para mí son importantes, porque para nosotros es un reloj del tiempo. En el reloj del tiempo hay cosas que se van a dar, y una de las primeras cosas que se han de dar es precisamente la construcción del templo de Israel. Y mira, y te voy a decir, hoy en tiempo, yo he visto que he platicado con algunos hermanos, y ellos se les hace imposible que se pueda volver a construir nuevamente el templo de Israel. ¿Cuántas veces se ha construido el templo de Israel? 2. ¿Y cuántas veces se ha destruido? 2 también, se ha destruido 2 veces. 2 veces se erigió el templo y las 2 veces se ha destruido este templo, fíjate. Y lo irónico, porque se considera ahí tierra santa, ¿sí? La ciudad santa. Y hoy si tú vamos a Israel, hermanos, ahí hay una mezcolancia, hoy están, se dividen estas religiones en los lugares santos, ¿sí? Estamos viendo que hay unas importantes ideas o religiones están ahí en Tierra Santa, y en donde pues cada quien tiene ideas, pero Dios tiene un propósito, fíjate, Dios tiene un propósito también para que tú y yo estudiemos, porque es necesario que surja nuevamente otro templo. Y claro, para muchos que no estudian la palabra de Dios, se les hace increíble que se pueda volver a construir nuevamente otro templo. Pero fíjate lo que dice en el capítulo 11, si quieres acompáñame, si ya lo tenemos ahí. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate, mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Nosotros que hemos estudiado la palabra, yo les he dicho a mis hermanos que hay cosas que son contundentes. Hoy la vamos a estudiar, ¿sí? Hay cosas cuando dice el Señor Jesucristo, bueno, la parábola de esto significa esto, ¿no? O cuando veíamos en el capítulo 12, aquellos que estuvimos en el estudio, dice que salió un gran dragón escarlata, ¿sí? Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y más adelante van a decir que ese dragón es el diablo y Satanás.
Así literalmente. Entonces ya nosotros no tenemos que imaginarnos qué significa ese dragón. Pero aquí lo único que nos da, dice, pero el versículo no nos da mucha información, nada más nos dice, entonces me fue dada, ¿qué dice? Una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate, mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Y la pregunta sería para Juan, oye Juan, pero ahorita no hay templo. No existe un templo, hermanos. No hay un templo físico, así como se conoció en el tiempo del rey Salomón, ¿sí? No hay. Y después cuando lo construyó Esdras con Zorobabel, allá en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías, ahí está la historia de nuevamente la reconstrucción del segundo templo, porque Nabucodonosor, el rey babilónico, había destruido el primer templo. Y todo esto tiene un porqué, hermanos. Pero imagínate, el lugar de Tierra Santa es el lugar en donde ha habido muchos conflictos, en donde ha habido muchas muertes y que se espera todavía que va a haber más conflictos. Y entonces cuando yo veo esta palabra, esta es una profecía, dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate, mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Dice, pero versículo 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 veces. Ellos van a pisotear la ciudad santa, el tiempo de los gentiles. Y precisamente este tiempo de los gentiles se refiere precisamente a que la ciudad ha sido asediada muchas veces. En la Edad Media también fue asediada por los mongoles, fue asediada. Y esa es una tierra que se pelea desde hace muchos tiempos, desde antes. Desde que el pueblo de Israel llegara a habitarla, es una ciudad que constantemente está, ¿qué dice? En conflicto, está en lucha, en querer poseer una ciudad tan importante, pero que Dios tiene un plan específico, porque esa ciudad nuevamente se habrá de reconstruir. Y ustedes me podrán decir, bueno hermano, ¿y cómo sabemos que se va a reconstruir? Ahí lo único que nos dice, que a Juan se le dio una caña de medir, levántate y mide el templo y los que adoran en él, ¿sí? Nosotros tenemos como base, tenemos que vamos al Antiguo Testamento, como lo hizo mi hermano Roberto, cuando nos habla de los leprosos, y esto es parte de la historia, y precisamente también esto es parte de la historia. Le voy a pedir a Mario que vayamos a Ezequiel, capítulo 40, y aquellos que tengan Biblia, y aquí nos va a ubicar en tiempo y espacio. Es importante que la historia tú y yo nos ubiquemos en tiempo y espacio. Esto ya sucedió. Ezequiel es uno de los cautivos junto con Daniel, junto con Jeremías, fueron de los profetas que fueron llevados cautivos a Babilonia. Y esos son contemporáneos. Y fíjate, la revelación de Dios en tiempos de angustia, de necesidad, siempre están presentes. Si hoy tú tienes una necesidad y tienes una angustia, si estás pasando por una tribulación, mira, Dios... Si tú, como decíamos en la mañana, hacían una pregunta muy difícil a veces, o nos agarran así de vez mal parados, y nos dicen, ¿cuál es la verdadera adoración? Pues aquella que se hace de verdaderamente con el corazón. Yo vengo a adorar a Dios, ¿sí? Y mira, yo veo hermanos que a mí me contagian porque están adorando a Dios, ¿no? Y tal vez podríamos decir, ay, el hermano como que está exagerando, ¿no? Pero él es su adoración a Dios. Está concentrado en lo que está haciendo, adorar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer, hermanos? ¿Venir a ver cómo se adora o esto? ¿O venir a adorar a Dios? Venir a adorar a Dios. Fíjate, ahí ya estamos en Ezequiel capítulo 40, dice, en el año 25 de nuestro cautiverio. Está hablando Ezequiel que está en cautivos en Babilonia. ¿En qué año? En el año 25 de su cautiverio. Y el profeta Jeremías había dicho que iban a estar 70 años. ¿Cuánto les faltaba? 25 para 70, ¿cuánto faltaba, hermanos? A ver, ¿cómo están en matemáticas? 45, ¿sí? 45 años faltaban para que nuevamente Israel regresara a su tierra y nuevamente se empezara a construir el templo. Entonces, fíjate, y todavía iba a pasar muchos años. O sea, ¿había esperanza para el pueblo de Israel? No había esperanza. Porque mira, la profecía la está recibiendo Ezequiel y él solo la puede entender. Porque si esta profecía la podrían estudiar algunos de Israel, podrían tal vez como hoy en día, que la palabra de Dios dice que se va a construir un templo, pero la gente no quiere creer que se va a construir. Y para nosotros es un reloj del tiempo, porque cuando nosotros veamos que el templo de Israel se está construyendo, hermanos,
Yo digo, ya el Señor está cerca. Es como cuando en 1948, está en la profecía también de los huesos secos, cuando nosotros viéramos que ya el pueblo de Israel iba a regresar a Israel, ¿qué es lo que iba a pasar? Ya el tiempo está cerca, Señor. Ya está cerca el tiempo porque ya Israel está regresando. Está en la palabra de Dios y ya regresó un pueblo. Y hace unos días yo les platicaba que escuché un pastor que es judío, que regresó a Israel y hizo sus trámites y todo eso. Y hay un hotel grandísimo en donde está recibiendo a muchos judíos que se están repatriando nuevamente al pueblo de Israel, se están llegando a su nación. Entonces se están reconstruyendo una ciudad que florece. Están haciendo que el desierto, hermanos, que se conviertan en jardines, ¿sí? Si es uno de los países más avanzados, se cree que Israel fue uno de los países que primero sacó la vacuna del COVID, hermanos. Con tanta tecnología que ellos tienen, ellos fueron uno de los países que empezaron a emprender con la vacuna del COVID. Entonces, hay mucha tecnología, es un país muy avanzado, pero que también Dios tiene un propósito en él, fíjate, el que ellos tienen ya el dinero suficiente para construir su templo. Y yo cuando veo la palabra de Dios, fíjate, Ezequiel está en cautiverio, sin esperanza de que ellos puedan regresar a su tierra a reconstruir, fíjate, y nos pone en lugar y fecha, dice, en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes y a los 14 años después de que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová, ¿y qué dice? Y me llevó allá. ¿A dónde lo llevó? Versículo 2. En visiones de Dios me llevó a tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto y sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte de allí. ¿Qué es lo que estaba viendo en la visión Ezequiel? Que lo llevó a una parte muy arriba y ¿sabes qué? En el momento que él tiene la visión, la ciudad está destruida. Está acabada la ciudad. Entonces yo aquí lo que puedo ver es que es una visión que él está teniendo de un futuro próximo para el pueblo de Israel. Dice, en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto y sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Versículo 3. Me llevó y aquí un varón cuyo aspecto era como un aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano. ¿Y qué dice? ¿Qué tenía ahí también? Una caña de medir. Igual lo que decía aquel, se le dio una caña de medir, ¿sí? Y dice, una caña de medir y él estaba a la puerta. ¿Qué quiere decir esto? Que en la interpretación de Israel no hay un templo todavía, pero le está diciendo Dios a través de esta profecía, ¿sabes qué? Yo te voy a dar mide, porque en el capítulo 41, mira, nos vamos a adelantar, capítulo 41, de aquí mismo de Ezequiel, capítulo 41. En mi Biblia lleva un título que se llama El Nuevo Templo, versículo 41. Le está dando medidas de la ciudad, de los muros, y fíjate, y me dice, y me introdujo, versículo 41, versículo 1, me introdujo luego en el templo, y midió los postes, siendo el ancho 6 codos del cual un lado y 6 codos del otro, que era el ancho del tabernáculo. Estamos hablando del tabernáculo de Dios, ¿sí? El ancho de la puerta era de 10 codos, y los codos de una puerta de 5 codos de un lado y 5 del otro, y midió la longitud de 40 codos y la anchura de 20 codos. Y pasó al interior y midió cada poste de la puerta de 2 codos y la puerta de 6 codos y la anchura de la entrada es de 7 codos. Versículo 4 dice, y midió también su longitud de 20 codos y la anchura de 20 codos delante del templo y me dijo, ¿qué dice es? Es el lugar santísimo. ¿Qué es lo que me muestra a mí la palabra? ¿Sabes qué? En ese momento faltaban muchos años para que se construyera el templo. ¿Y qué crees? Dios ya le está dando medidas. Ya le está dando medidas. Entonces nosotros sacamos un principio bíblico que si allá se dijo y se construyó, si acá nuevamente se me dice, ¿sabes qué? Que nuevamente se va a construir. Nuevamente se va a construir. Y por eso a veces a nosotros, pues sí se nos alucina un poquito, porque cuando escuchan palabras como estas, dicen, ¿cómo crees que los cristianos piensan que se va a construir otro templo? Es más, los judíos, ellos están más afanosos y ellos tienen el deseo más de que se construya este templo.
Nuevamente quieren ver la gloria de Israel. ¿Te acuerdas cuando preguntábamos la gloria de Israel? Porque nuevamente Israel va a tener una gloriosa reivindicación. Ya hasta regresó como nación, pero nuevamente va a tener la gloria como cuando estuvo con Salomón. Si tenemos que decir algo en la historia, hermanos, algo del pueblo de Israel, yo creo el tiempo más glorioso fue en el tiempo de Salomón. ¿Por qué fue el tiempo de Salomón? Porque se construyó el templo, hermanos. Y fue años en donde cual vivían de paz y tranquilidad. Entonces yo cuando veo esto, me doy cuenta que el propósito de Dios es que se va a construir un nuevo templo. Y que claro, tiene un propósito. Porque mira, a veces nosotros pensamos que las cosas materiales son importantes. Y en cierto sentido son. Pero a veces el judío no entendía que Dios era más grande que el templo. Acuérdate cuando el Señor Jesucristo dice, ¿sabe qué? Destruyan este templo y yo lo voy a reconstruir ¿en cuánto? En 3 días. ¿Y qué decían del Señor? Ah, sí. ¿Le creyeron? No, ¿cuántos años pasaron? 40 años se tardaron en construir. Muchos años se tardaron en construir. Y hoy tú me dices que en 3 días lo vas a reedificar. Sí, y sí, mira, nosotros hoy como nosotros entendemos, nosotros somos templo de Dios. Templo de Dios. Y mira, yo lo recuerdo en Daniel. Porque cuando al judío ya se le había destruido el templo, se había acabado, hermanos. Es como ahora en el presente, hermanos. Cuando a veces nosotros vemos que nuestras congregaciones están minadas, están decayendo, ¿sí? Esto nos pone triste, ¿no? Porque a veces pensamos que la euforia, la gloria y Dios tiene que estar presente ahí. Pero mira, yo creo que hoy Dios está presente aquí. Porque así como Él dijo que tú y yo somos un templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en nosotros, la promesa de Dios también era decir, en donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿qué dice? Ahí estoy en medio de ustedes. Con un propósito, con un anhelo, con un deseo, hermanos, de sanar, de aliviar, ¿sí? De traer ánimo a nuestras vidas, que hoy tú y yo las necesitamos, hoy por hoy las necesitamos, ¿sí? Porque tenemos problemas familiares, tenemos problemas de enfermedad, tenemos problemas económicos, hermanos. Todos aquí tenemos. Yo no creo que alguien no tenga hoy en día un problema, hermanos. Estamos luchando y estamos en contracorriente, hermanos. Después de tratar de reconstruir nuestra sociedad, hermanos, de reconstruir nuestras familias, de reconstruir nuestras vidas, también estamos tratando de reconstruir nuestras iglesias, nuestra vida espiritual, que ha sido minada, hermano. Porque efectivamente, cuando venimos y tenemos problemas, nos sentimos agobiados. Quiero pensar que nos sentimos como el pueblo de Israel cuando el templo, ya no veían un templo. O cuando nuevamente se echaron los cimientos, allá en Esdras dice que se echaban los cimientos del templo, del segundo templo. Y los que habían conocido el primer templo, ¿qué crees que hicieron, hermanos? Empezaron a llorar, recordar lo glorioso que habían visto. Eran personas ancianas ya, que estaban viendo cómo era la gloriosa del primer templo y ahora veían que en ruinas estaban reconstruyendo nuevamente el templo. Y muchos de esos, ¿qué crees que vieron los cimientos? La historia nos dice que muchos de esos que vieron echar los cimientos, muchos no vieron cumplido ni ver visto el templo, hermanos. A muchos ya no les alcanzó. Y a veces así tal vez nos pueda pasar a nosotros, hermanos. Que tal vez algo nos va a alejar de la palabra de Dios, alguna necesidad, algún enfriamiento. Y no nos esperemos a ver la gloria del Señor. Y por eso en los estudios decimos, Señor, que vamos a animarnos unos a otros, vamos a seguir adelante. Yo les hacía un reto a mis hermanos en los estudios, aquellos que estuvieron en la semana. Mira, yo les dije, mira, el reto es, vamos a descansar porque tienen que descansar los hogares en donde se nos permite dar el estudio bíblico, ¿no? Tienen que descansar, los hermanos tienen que ir de vacaciones, tienen que descansar. Y le digo, pero lo difícil es, hermanos, que regresemos nuevamente, y es el reto. Yo te reto, hermano, a que regreses, a que sigamos con nuestra vida espiritual. Necesitamos, fíjate, el anhelo del pueblo de Israel es reconstruir un templo. Y nosotros no es reconstruir un templo, porque tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Así dice la palabra de Dios. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Y ellos tienen el anhelo y el deseo. Pero yo veo en personas que se acercan a Dios, hermanos, que Dios va con ellos. Mira, cuando todo el pueblo de Israel estaba desilusionado y ellos sabían que la presencia de Dios estaba en el templo, un solo hombre entendió que Dios iba con él. Sí, allá se quedó Dios, allá en Israel, en las ruinas. Pero Daniel decía y propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Y sabes por qué propuso en su corazón? Porque el Dios que yo tengo es un Dios vivo y verdadero.
Él lo va a declarar muchas veces. Yo sirvo a un Dios vivo y verdadero, que hizo los cielos y la tierra y que está en todos lados y en todas partes. Ay, gloria a Dios, hermanos. De veras, qué convicción que tiene el hermano. Por eso ahora yo agradezco a Dios que tenemos a mi hermano Mario, a mi hermano Roberto, a todos ustedes los tenemos, hermanos, porque ustedes nos animan a seguir adelante. Mi hermano Román, ¿sí? Ese ánimo que mi hermano Román, ¿y cómo se sienten hoy, hermanos? Y yo dice, ay, pues alegres, hermanos. Debemos de reflexionar acerca de que hay mucha gente en el hospital, está en cama, ¿sí? Cuando tú levantas y prendes las noticias, hermanos, hoy los accidentes de tráfico se han aumentado. Yo prendo la televisión y en la noche hubo al menos 3 o 4, ¿sí o no? Y en donde 2 o 3 personas perdieron la vida. Pero míralo, tú y yo hoy estamos aquí, Señor. Nos estás permitiendo estudiar, que tú tienes un propósito, vas a reconstruir un templo. ¿Te acuerdas la caña de medir? Es el lugar santuario, dice, este es el lugar santísimo. Dios le está diciendo que nuevamente se va a reconstruir y a nosotros nos está diciendo que tal vez nosotros no vamos a estar en ese templo, tal vez físicamente no lo vamos a ver, tal vez no vamos a estar ahí, pero sabemos que se va a reconstruir. Este es un principio, porque está en el pasado, está en un presente muy próximo a reconstruirse, pero también nos habla de una caña de vida en el futuro. Vamos a Apocalipsis, vamos a regresar, hermanos. Vamos a Apocalipsis, pero ahora vamos al versículo 21. Versículo 21. Capítulo 21. Y mira, y el lenguaje que se va a escuchar en el libro de Apocalipsis es el mismo lenguaje que tenemos en el libro de Ezequiel. Es el mismo lenguaje. Capítulo 21, versículo 15 dice así: el que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad y las puertas, ¿y qué dice? Y sus muros. ¿Qué es lo que nosotros estamos leyendo? ¿Sabes qué? Estamos leyendo una ciudad que está preparada para el pueblo de Dios. Una ciudad preparada para el pueblo de Dios. Entonces, cuando yo veo, saco un principio bíblico. Nosotros sacamos principios bíblicos en donde nosotros nos basamos para decir ciertas cosas, porque a veces la Biblia no es tan explícita. Sí, y nosotros sacamos de 3 pasajes que nuevamente se tiene que construir, así como se va a construir una ciudad, en donde se predica en todas las iglesias, hermanos, en todas las iglesias se predica la Nueva Jerusalén, en todas. Tal vez no se predica que se ha de construir un templo en el futuro, en esta tierra, pero sí se predica que va a haber una ciudad, porque aquí lo entendemos muy claro. Y yo veía, dice Juan, yo veía la nueva ciudad de Jerusalén que descendía del cielo hacia la tierra, en donde va a ser habitada, hermanos, en donde ya no habrá hambre ni sed, y donde habrá dice que las calles son de oro. ¿Te puedes imaginar las calles de oro? ¿Qué harías tú con las calles de oro? Pues haríamos como los leprosos, ¿no? ¿Qué hicieron los leprosos cuando entraron en la ciudad? Aparte de comer y beber, llevarse las cosas de oro y de plata. Sí, llevárselas. Y entraron en el segundo. Fíjate, cuando entraron en la segunda tienda, de repente reflexionaron así. Y a ti y a mí nos va a pasar, hermanos. Vamos a reflexionar. Que cuando lleguemos a la ciudad de oro, ¿qué vas a hacer? Pues te vas a abrazar a un poste, vas a decir, ay, este poste es mío, ¿no? Y nadie me lo va a quitar. Este poste es mío. Y te agarras a la banqueta, hermanos, ¿sí? Porque este es mío, ¿no? Pero de repente va a venir la reflexión de decir, ¿necesitaríamos el oro allí, hermanos? Ya no, sería como nada más, ay, imagínate cuánto valía y ahora mira, una ciudad de oro, ¿sí? Hoy sí, yo estoy seguro que hasta nos pelearíamos, hermanos, ¿sí o no? Pero en ese tiempo, ¿será necesario? Ya no sería necesario. Fíjate lo que nos está haciendo una profecía de que el templo se va a construir, ¿sí? Nos está vislumbrando a que también va a haber una ciudad de oro, en la cual no necesitamos, nada más va a ser para embellecer una ciudad, ya no va a ser necesario en su precio, ¿no? Entonces, yo cuando me doy cuenta de esto, hermanos, quiero decirte que tú y yo debemos sentirnos muy dichosos, como dice, bienaventurados, ¿no? Felices, de saber que algo nos está esperando, y esa es la promesa por la cual tú y yo estamos. Sí estamos porque la vida nos ha cambiado, a mí la vida me cambió.
Y aquellos que hemos visto, la vida nos cambió desde que el Señor Jesucristo vino a nuestras vidas. Mi matrimonio cambió, mi relación con mis hijos cambió, mi relación con mis hermanos, la relación con la iglesia cambió. Sí, mi relación cambió desde que el Señor Jesucristo está en mi corazón. Él cambió. Entonces el extra, ¿qué es, hermanos? Si tú y yo estamos aquí también porque lo que vimos en la mañana, ¿por qué servimos? Por agradecimiento, por todo lo que el Señor ha hecho contigo y conmigo. Por eso estamos aquí. ¿El Señor ha hecho grandes cosas en ti? Amén. Claro, falta hacer muchas cosas. A veces nos desesperamos, ¿no? Porque queremos cambios inmediatos, ¿sí? Hay cosas que tú y yo todavía no podemos dejar, son como las iglesias. Porque tengo esto contra ti. Que mira, haces esto, pero tú todavía no puedes dejar esto. Tenemos todavía vicios ocultos, ¿sí? Las malas palabras, los malos pensamientos, el orgullo, la soberbia, la falta de perdón, todo eso todavía está en nosotros, hermanos. Sí, no creas que somos perfectos. La perfección va a llegar cuando venga el Señor, pero sí, te puedo asegurar, y yo los he escuchado y les digo a los hermanos, no son los mismos que cuando tú llegaste por primera vez al Señor. ¿O eres el mismo, hermano? No. Somos como esos leprosos, hermanos, que tarde o temprano reaccionamos y dijeron, esto que estamos haciendo está mal. Porque hoy es día de dar buenas nuevas, no de saquear, de alimentarnos, de engordarnos. No. ¿Sabes qué? Vamos a llevar estas nuevas que los sirios han escapado, que han huido, que el Dios de Israel ha hecho que se vayan. Y entonces cuando yo escuchaba esta palabra, por eso ahorita yo no la había escuchado bien o no la había entendido, o si la leí, hermanos, no había meditado en ella hasta que ahorita nuestro hermano Roberto me hace meditar. Y efectivamente, fíjate, en medio de una enfermedad ellos ya no tenían esperanza, hermanos. Aquellas personas que eran leprosas eran sacadas de la comunidad y su vida se acababa. Óyelo bien, su vida se acababa. Y mi vida estaba acabada sin antes de venir del Señor Jesucristo. Y aquí, de veras, en serio, cuando yo vengo a mi vida pasada y la tengo que ver, no la tengo que platicar con orgullo, hermano, la tengo que platicar con vergüenza. Yo no estaría aquí, hermanos. Una vez me volteé en un coche, el carro dio varias vueltas y ¿qué crees? Al último se incendió. Y me acuerdo que ya conocía del Señor y me dijo un compañero, porque sabía que era cristiano, me dijo, ahí está, ya ves, tu Dios no te libró. Y yo le tuve que decir, ¿sabes qué? Sí me libró. Porque pude haber muerto y quemado. Porque, haz de cuenta, dio varias vueltas a la camioneta y después se incendió y yo pude salir. Gloria a Dios, ¿no, hermanos? Amén, gloria a Dios. Pero tenemos que ver el punto de vista de que cada quien, ¿sí? Y después, unos años atrás, ¿sí? Yo había recibido 4 impactos de bala. Y ahí todavía están las marcas, ¿no? Y entonces yo digo, pues yo siento, yo no estaría aquí, hermanos. Si no es por la gracia del Señor Jesucristo, hoy estoy aquí estudiando su palabra, viendo que tiene un propósito, así como lo tiene para el pueblo de Israel, lo tiene un propósito para la iglesia, tiene un propósito también para ti y para tu vida. Yo creo que el Señor hoy me está dando a entender que tenemos un propósito como iglesia, hermanos. ¿Qué vamos a ver o no lo vamos a ver? Porque mira, lo que siguiente es algo maravilloso. Espero que ya hayamos entendido, hermanos, que se ha de construir. Regresemos al capítulo 11. Y esto tiene un tiempo, hermanos. ¿Qué tiempos para que se construya el templo? Fíjate, en el versículo 2, 11:2, Mario, por favor. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado. ¿A quiénes ha sido entregado? ¿A quiénes, hermanos? A los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Mira, los gentiles son todas aquellas personas que no pertenecen al pueblo de Israel. Es el pueblo especial de Dios y de ahí en fuera todos se consideran gentiles. Y tiene dos tiempos muy importantes que tú y yo tenemos que tener, que se conoce el tiempo de los gentiles. Y el tiempo de los gentiles tiene dos programas, un programa espiritual y uno material. Y si quieres, primero vamos al material. Vamos primero a Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo 24. Lucas 21. Pero vamos a leer desde el versículo 20, Mario. De Lucas capítulo 21, versículo 20. Porque ahí es muy importante que tenemos que saber, esta ciudad va a ser hollada por los gentiles, déjalo aparte.
Pero ya estamos ahí para que podamos nosotros entender. Lo que tú y yo vamos a leer, esto se cumplió en el año 70. En el año 70 de nuestra era, el Señor Jesucristo había dicho que no quedaría piedra sobre piedra. Ya estamos ahí, versículo 20. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que destrucción ha llegado. ¿Sí? Esto sucedió cuando llegó el emperador Tito, llegó a la ciudad, la asedió, dice, y versículo 22. Ah, no, sí es 21, Mario. Entonces los que estén en Judea, ¿qué deberían hacer? Huyan a los montes, y los que estén en medio de ahí, váyanse. Y los que estén en los campos, dice, no entren en ella. Porque el asedio, hermanos, duró mucho tiempo. Y los que estaban en el campo, ¿qué tenían que hacer? Ya no regresar. Y mire, y es muy difícil. No regresar a una ciudad que ya está asediada, que está a punto de ser destruida, porque yo veo esta reacción en todos nosotros como familias, ¿no? Porque cuando sucede un temblor, hermanos, la gente se va de la ciudad, hermanos, o va a buscar a sus seres queridos. Pues va a buscar a sus seres queridos. Y eso yo creo que era muy difícil para el judío irse de su ciudad. Versículo 22. Porque estos días son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que dice, que están escritas. Versículo 23. Mas hay de las que están encinta y de las que crían en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e irán sobre este pueblo. Y fíjate, y esta es una profecía exclusiva para el pueblo de Israel. Irán sobre este pueblo. Se cuenta que el asedio de la ciudad duró tanto tiempo que la gente se moría de hambre. Y llegó hasta los oídos del capitán Tito que las mujeres ya se estaban comiendo a sus hijos. Cuando escuchó que unas mujeres se empezaron a comer a los niños, dice, esto fue terrible. Y desde afuera el capitán gritó y les dijo, el general gritó y les dijo, ¿saben qué? Esto no es culpa mía, es porque ustedes no se han querido entregar. Y esto era un gran pecado, no solo para el pueblo de Israel, sino también para el pueblo que los asediaba. Versículo 23, versículo 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿Y esto sucedió? Sí. El pueblo de Israel fue esparcido a partir de este momento, y cada vez que él quería nuevamente reconstruir su ciudad, ¿sabes qué? Vendría otro pueblo y lo iba nuevamente a hacer que se disminuyera esta idea de reconstruir su nación. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, oílo bien, por los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles, ¿qué dice? Se cumpla. Y hoy todavía estamos en el tiempo de los gentiles. Todavía estamos en el tiempo de los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, ¿sí? Cuando ya Israel tenga su gloria tan grande, hermanos, entonces, y solo entonces, se terminará el tiempo de los gentiles. Ese es en el tiempo de que ya Jerusalén ya no va a ser asediada por otras naciones, hasta que se cumpla, ¿qué? El tiempo de los gentiles. Y hoy estamos en el tiempo de los gentiles. Vamos a ver lo que dice Pablo en Romanos. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Versículo 25, 11:25, Romanos 11:25. Y esto que ya estamos estudiando, bueno, pues tú lo vas a entender porque ya lo hemos estudiado, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, ya lo estudiamos. ¿Qué es un misterio, hermanos? ¿Qué es un misterio? Algo que está oculto, ¿sí? Y que no se ha revelado, está ahí, esto es un misterio, ¿sí? Los ovnis, hermanos, ¿es un misterio? Sí, es un misterio, no se sabe bien, entonces hay cosas que son un misterio, ¿no? Tu nueva vida en Cristo, ese también es un misterio, ¿no? No, hermanos, no tienes que saber, tienes que tener la seguridad, porque no quiero, hermanos, que ignorar este misterio. Se va a revelar, Pablo va a revelar este misterio del tiempo de los gentiles, dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel, hermanos, en lo espiritual? Ya vimos que en lo material, la ciudad no va a ser reconstruida en su totalidad hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles, porque al principio yo les comentaba que en la ciudad santa conviven varias comunidades, ¿no?, que no son exclusivas de Israel.
Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, ¿sí? Hasta que haya entrado, ¿qué dice? ¿La plenitud de quién? De los gentiles. ¿Y cuál es esa plenitud, hermanos? De nosotros, porque se está refiriendo a nosotros. Porque ¿sabes qué? Había muchas personas que considera hoy también en tiempo que Jesucristo, que el pueblo de Israel ha sido desechado de Dios. Ya Dios ya desechó a su pueblo, ya. Ahora muchos somos el Israel espiritual. Sí, nosotros somos el Israel espiritual. Y no, Dios tiene un propósito. Nosotros no somos Israel ni espiritual, hermanos. ¿Sí? Israel es Israel, hermanos. Y Dios tiene un propósito con su pueblo. Debemos de dar gracias que Dios cerró esta parte, ¿sí? Endureció su corazón para que tú y yo conociéramos de la palabra de Dios. Si hoy tú y yo conocemos de la palabra de Dios, fue con un propósito para que Israel tuviera esta venda, ¿sí? Y versículo 26. Fíjate lo que dice. Y luego, ¿qué dice? ¿Qué va a pasar cuando se termine la plenitud de los gentiles? Y luego todo Israel, se dice, será salvo como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob, ¿qué dice? La impiedad. Jacob es Israel. Jacob es Israel. Y Dios va a apartar toda la impiedad del pueblo de Israel. Por eso cuando nosotros leíamos los 144,000, que tampoco nosotros aludimos, que se van a levantar los 144,000 precisamente para restaurar a Israel. Eso también nosotros lo estudiamos por principios, porque vemos la palabra de Dios, ¿sí? Fuimos a que cuando son sellados los 144,000, y después cuando vemos a esos 144,000 que están en el monte de Sión con el Señor Jesucristo, ¿sí? Son primicias, dice la palabra, son primicias para el Señor, ¿sí? Y después también, si quieres, después se van a levantar 2 testigos que ahorita vamos a empezar a estudiar, no sé si nos dé tiempo, pero vamos a empezar, que va a haber 2 testigos que se van de levantar, ¿sí? Pero entonces, hasta aquí, hermanos, la reconstrucción del templo con los pasajes que hemos visto, yo creo que nos queda muy claro, ¿no les parece, hermanos? ¿Sí? Se ha de levantar, porque ya en Tesalonicenses dice que se sentará, y está con letras mayúsculas, ¿sí? En Tesalonicenses dice que se sentará un hombre en el templo de Dios, con letras mayúsculas, ¿sí? Y va a hacer que toda la gente lo vea como Dios y lo adore como ¿qué? Como Dios. Entonces ahí aludimos que está hablando impedidamente que ya hay un templo y está como con letras mayúsculas, es el templo de Dios. Pero vamos a regresar a Apocalipsis, y vamos ahora sí, ya vimos que se va a reconstruir y ya entendimos lo del tiempo de los gentiles, ¿sí? Hasta que se ha cumplido el tiempo de los gentiles. Versículo 3, 11:3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen 1260 días vestidos de cilicio. En algunas versiones dice vestidos de luto. En algunas versiones dice vestidos de luto. No sé si en Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy. Ropas ásperas, fíjate. Ropas que no son muy cómodas, que digamos, ¿no? Entonces, y daré a mis 2 testigos que profeticen. Mira, la palabra de Dios, y esto es un mensaje que lo que decía nuestro hermano Roberto acerca del evangelismo, el estudiar el libro de Apocalipsis no nada más es ver bestias y calamidades y desastres y los juicios de Dios, no. También es ver que la misericordia de Dios se está extendiendo, porque ¿para qué se levantan estos 2 testigos? Para predicar la palabra de Dios. Porque en medio de la dificultad, ¿sabes qué? Se van a levantar 2 seres increíbles para predicar la palabra. ¿Por qué digo que son increíbles? Versículo 3, vamos a leer versículo 3, 4 y 5, para que podamos nosotros entender. 4. Estos testigos, ¿qué dice que son? Son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Y miren, no lo vamos a leer, hay una referencia en Ezequiel que se habla también de dos olivos que están en la presencia de Dios, ¿sí? Pero ahorita por cuestión de tiempo no lo vamos a leer. Versículo 5, Mario. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces, ¿qué dice? Quieran, hermanos. Cuando yo leo estas palabras, estos 2 testigos se van a levantar en los tiempos más difíciles
que se puede levantar para predicar la palabra de Dios. ¿Hoy son tiempos difíciles para predicar la palabra de Dios? Pues hoy no, lo más que te pueden hacer es un feo y te desanimas y ya no quieres tocar puertas. Sí, de veras, hermanos. Ya a veces nosotros nos desanimamos, pero ellos se van a levantar en tiempos en donde la gente les va a querer hacer daño. Aquí dice, si alguien les quiere hacer daño, ¿qué hacen? Pues de la misma manera que quieren hacer daño, sale fuego. Tienen el poder, hermanos. A ver, versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y mira, y aquí hay muchas interpretaciones que podemos hacer, pero nosotros nos vamos a ir por una interpretación más sencilla, más basada en la palabra de Dios. ¿Qué te parece? ¿Sí? Porque muchos piensan que es Enoc y Elías. Muchos piensan que es Elías y Moisés. Y sí dicen, no, es que se va a levantar. Pero yo tengo un principio bíblico en el cual efectivamente pues uno podría ser Elías o en la figura de Elías, es lo que quiero que entiendas. Porque en la profecía del Antiguo Testamento precisamente está una profecía, si quieres ahí vamos a dejarla. Y este es el principio con el que quiero cerrar, hermanos. Mira, vamos a poner este principio, que es más seguro para ti y para mí, antes de ponerle nombre a esos dos testigos. Vamos a Malaquías. En Malaquías hay una profecía que nos dice que tiene que venir Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor, ¿sí? Vamos a Malaquías, ahorita les digo, dejen llegar ahí porque ya me perdí. Vamos a ver si tiene, capítulo 4 de Malaquías. Pero para ubicarnos en tiempo, vamos a leer desde el versículo 1, 4:1, ¿sí? Nada más para ubicarnos en tiempo. ¿Qué tiempo va a venir Elías? ¿A qué se refiere? Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrán, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama, hermanos. Cuando tú y yo hemos estudiado ya los juicios de Dios a través de los sellos y de las trompetas, yo me doy cuenta que se está refiriendo a esto. Porque aquí vienen días ardiente como un horno. Vienen días. Ahora sí, versículo 5. Después, si ustedes tienen la oportunidad de leer todo el capítulo, he aquí, yo envío a quién dice, al profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová grande, ¿y qué dice? Y terrible. ¿A quién va a mandar, hermanos? ¿A quién va a mandar? ¿Y qué va a hacer? Versículo 6, ¿qué va a hacer? Versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y mira, nosotros lo hemos estudiado en los estudios. ¿Cómo está en nuestros tiempos, hermanos? Los tiempos están cambiando. Yo les digo a mis hermanos, tenemos que acostumbrarnos a que el tiempo cambia. Las familias cambian. La educación de los hijos está cambiando. Ya en un ejercicio hicimos en un lugar y sabemos que los tiempos no es la misma forma en que yo eduqué a mis hijos, que mis hijos van a educar a sus hijos. Y los hijos de sus hijos no va a ser diferente la educación, hermanos. ¿O es lo mismo? No, yo le decía a mis hermanos que antes yo veía a uno de mis hermanos que con la mirada, nada más con la mirada hacía que su hijo se obedeciera. Sí, de veras, así nada más con la mirada. Y claro, en tiempos más antiguos, ¿te acuerdas de la chancla, hermanos? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Ni les tengo que decir. Los jóvenes de hoy dirían, ¿qué es la chancla? ¿No? Pues piensan que es una muchacha, ¿no? Pero no es una muchacha. La chancla nosotros la conocíamos como cuando la mamá quería que su hijo le obedeciera, ¿qué hacía? Se la aventaba y él sabía, te voy a aventar la chancla. Te voy a aventar la chancla. ¿Y entendía el hijo? Sí. Hoy ya no sabían, ya ni las miradas ni la chancla hacen nada sobre las nuevas generaciones. ¿O sí hacen nada sobre las nuevas generaciones? No. Es otro tipo de educación, ya no sé. Y efectivamente, teníamos que aprender que las generaciones cambian y también la iglesia cambia. Pero fíjate, también dice el apóstol Pablo que cuando vengan los últimos tiempos, vendrán hijos desobedientes a los padres, desleales, orgullosos, soberbios. Y hoy vemos esto en la sociedad que nosotros, tú y yo nos movemos, estamos viendo que los tiempos de la Escritura se están cumpliendo.
Entonces, ¿qué va a venir Elías cuando venga? Pero vamos a regresar al tema de Elías. Elías, antes de que venga el Señor, tiene que aparecer. ¿Y apareció Elías en el tiempo del Señor Jesús? Sí, ¿en qué? En la figura, fíjate. Tenemos que aparecer que apareció en la figura de Juan. Pero primero vamos, si quieres, vamos a Lucas, capítulo 1. Lucas capítulo 1. Están anunciando el nacimiento de Juan el Bautista. Versículo 14, desde el versículo 14. Vamos a ver cuál es el anuncio de su nacimiento. Lucas capítulo 1, versículo 14. Dice, y tendrán gozo y alegría. Muchos se regocijarán de su nacimiento. Estaba hablando del nacimiento de Juan. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Versículo 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel, ¿qué dice? Se conviertan al Señor Dios de ellos. Y eso nosotros lo leemos en los evangelios. E irá delante de él con el Espíritu y el poder ¿de qué? De Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo que dice bien dispuesto. ¿Tenía el propósito Juan? Sí. Pero la pregunta sería, ¿Juan era Elías? A ver, la pregunta tenemos que contestar, hermanos. ¿Juan era Elías? No. Ya lo leímos. Tendría como casi parecido. Oye, tenía el ímpetu, ¿no? Es como Román, hermanos. Yo veo a Román que tiene un ímpetu para dirigirnos, para orar, para dar el mensaje, hermanos. Y a veces dije, yo quisiera tener el espíritu del hermano, así, ¿no? Tener esa fuerza de convencimiento. Así tendríamos nosotros. Y así era Elías. Se iba a levantar uno que iba a hacer que regresara el corazón de los padres o de los hijos a los padres. ¿Sí? Preparar un pueblo para hacerlo. Y fíjate, ¿y qué declara el Señor Jesús? ¿Qué declara el Señor Jesús? Vamos aquí a Marcos. Vamos a Marcos, capítulo 9. Y el contexto, el contexto de lo que vamos a leer, hermanos, es que acaban de tener la transfiguración del monte, ¿sí? En donde el Señor Jesús se transfiguró y ahí apareció Elías y apareció Moisés. Y entonces le van a preguntar los discípulos a Jesús y le preguntaron, versículo 11, 9:11. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? 12. Respondiendo les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Versículo 13. Pero os digo que Elías, ¿qué dice? Ya vino. Y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él, hermanos. Tenemos que sacar este principio. En el espíritu de Elías. Elías no era Juan, ni Juan era Elías, hermanos. No hubo cuando una persona pasa a ser de otra, cuando nace, ya no me acuerdo de las personas que dicen que vamos. Reencarnación. No es una reencarnación, hermanos, no es una reencarnación. Sino más bien, en Juan estaba una figura como la de Elías. Que cuando tú lees la descripción cómo era Elías y cómo era Juan, pues tal pareciera que fuera el mío, pero no. Entonces, en esos dos testigos, yo quiero sacar este principio bíblico, que podría ser alguien en la figura de Elías, y que Dios tiene el poder de levantar a Elías y de levantar a Moisés. Yo no lo dudo, hermanos. Pero yo sacando este principio, yo digo más bien que va a levantar a dos testigos o dos profetas, que tendrán el poder de hacer que su palabra, hermanos, de convencer a la gente de que venga a los pies del Señor Jesús, de que acepten el Evangelio, hermanos. Van a tener el poder y se van a levantar en los momentos más difíciles que el mundo ha visto. Se van a levantar para predicar la palabra de Dios. Dice que durante 42 meses se les va a dar la oportunidad de que ellos prediquen. Nosotros ya sacamos la cuenta, 42 meses, ¿cuánto es, hermanos? 3 años y medio van a predicar la palabra de Dios, hermanos. Y dice la palabra, ya no lo vamos a ver, que al final de su testimonio,
de que terminen para lo que han sido mandados, la bestia que sube del abismo les hará guerra y ¿qué dice? Y los matará. Entonces yo en el principio que leímos de Juan y Elías, hermanos, Elías no es Juan ni Juan es Elías, yo saco este principio, hermanos, que se levantarán dos con el mismo espíritu como el de Elías o el de Moisés, que podrán convertir las aguas en sangre, que podrán orar y harán que no llueva. Y si alguien les quiere hacer daño, no van a poder ser dañados durante 3 años y medio. Pero cuando termine su testimonio, hermanos, la bestia que sube del abismo le hará guerra y los matará, hermanos. Y todo tiene un propósito, porque después dice que a los 3 días y medio, nuevamente el Espíritu resucitan, hermanos, y son llevados al cielo. Y toda la gente los va a ver, hermanos, ¿y qué crees? Mucha gente se va a convertir. Porque el propósito de la palabra de Dios y a través de los juicios de Dios hemos visto que el propósito de Dios no es que Dios tenga algo contra la humanidad, hermanos. No es un Dios injusto. Él quiere que la gente se arrepienta de sus maldades, de sus pecados. Él quiere lo mejor para ti, para mí. Para la humanidad Él quiere lo mejor. Entonces cuando yo vengo a la palabra, yo veo que es un libro, el libro de Apocalipsis no es un libro de calamidades y claro, de angustia y de terror, ¿no? Para espantar a la iglesia. Al contrario, es de ánimo, para que tú y yo podemos predicar en este momento, porque hoy no vivimos el tiempo que ellos van a vivir y podemos predicar libremente, ¿no? Entonces ve lo que la palabra de Dios nos enseña. La misericordia de Dios es extendida, la misericordia de Dios es eterna, infinita. Y esa misericordia a ti y a mí nos ha alcanzado. Y que tú y yo nos ha puesto como esos 2 testigos. ¿Qué quiere que hagamos, hermanos? Pues que lo mismo que hicieron los 4 leprosos. ¿Sí? ¿Eran 4 leprosos, Roberto? ¿Sí? ¿Qué hicieron? Pues que querían saquear, pero de un día de repente se dieron cuenta y dijeron, no, esto está mal. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Porque tú y yo también tal vez éramos leprosos o éramos ciegos. ¿Te acuerdas que éramos ciegos? Éramos ciegos y no veíamos. Yo lo único que sé es que antes era ciego, pero ahora veo. Y si ahora vemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Pues ver las necesidades, ver cuando hay verdaderamente que la gente necesita de la palabra de Dios. Hoy vivimos tiempos diferentes, hermanos. Las iglesias están cambiando, la sociedad está cambiando, las familias están cambiando, hermanos. La iglesia, por lo tanto, tú y yo tenemos que cambiar. Nuevas perspectivas, ¿sí? Yo hace unos días entendía yo que hemos tenido muchas oportunidades y les hemos dejado ir, hermanos. Con tristeza los digo, hermanos. A veces tenemos a las personas que podemos compartirles, las podemos discipular, y las tuvimos enfrente y no nos dimos cuenta, hermanos. Yo no me di cuenta, tuve muchas oportunidades y ahora que me doy cuenta, hermanos, le quiero pedir que me dé el Señor la oportunidad de ir y ir a compartir a las personas que el Señor en un momento me puso para que yo pudiera compartirles, hermanos. Entonces vamos a aprovechar las oportunidades, hermanos. El libro de Apocalipsis es un libro evangelístico, ¿sí? Que cada vez que lo abrimos nos está diciendo que se predica la palabra de Dios, que se predica la palabra de Dios. Y aún en momentos difíciles, la palabra de Dios será predicada, porque el Señor Jesucristo dice en Mateo 24, y será predicado este evangelio a todas las naciones, ¿sí? Y entonces, y solo entonces, vendrá el fin, hermanos. Por eso tenemos que entender que tú y yo somos parte importante de saber que tenemos que llevar esas buenas noticias, como los leprosos, hermanos, ¿sí? Que se dieron cuenta y ¿qué hicieron? Vamos a llevar las buenas nuevas a Israel, hermanos, que ya el Señor venció a los asirios y está la ciudad vacía y ya pueden hacer botín y pueden ir a los terrenos y ya el Señor dio la victoria. Así es nuestro Dios, hermanos, que en medio de la guerra, en medio de la tribulación, el Señor da la victoria y manda pues a estos 2 testigos en medio, 2 olivos. ¿Qué son 2 olivos, hermanos? Nosotros hacemos el aceite de olivo. ¿Para qué sirve el aceite de olivo? Nosotros, ¿para qué lo utilizamos? ¿Sabes para qué lo utilizamos el aceite de olivo? Para ungir. Porque creemos que hay sanidad. Ahí el Señor trae sanidad. Entonces esos 2 olivos surgen para dar sanidad a la tierra, hermanos. Yo les agradezco, hermanos, y agradezco a Dios por este mensaje. Y vamos a orar, hermanos, agradeciéndole a Dios por lo que nos ha dado hasta este momento. Vamos a orar, hermanos. Señor y Dios y Padre, te damos gracias por tu gran bondad, tu gran misericordia, Señor, para con cada uno de nosotros. A través de un libro tan difícil de entender, que es el libro de Revelación, Señor. Hoy tú nos has dado un mensaje, Señor, en el cual
nos has dicho que será reconstruido nuevamente un templo. Y que nosotros hemos entendido que hoy somos un templo, Señor, a través de tu palabra, porque somos templo del Espíritu Santo, que mora en nosotros, Señor. Y que lo único que tenemos que hacer es hacer como sacerdotes, Señor, hacer nuestra misión, hacer nuestra labor, Señor. Y te agradecemos, Señor, porque también nos has mostrado que se han de levantar 2 testigos. No sabremos si han de ser Enoc o Elías o Moisés, pero lo que sí sabemos es que vas a levantar a 2 personajes, Señor, para predicar tu palabra en los momentos más difíciles que el mundo ha de ver, Señor. Y esto nos trae enseñanza para nosotros, que hoy estamos en el presente, Señor. Que podemos ser canales de bendición, que podemos ser esos olivos que lleven sanidad, Señor, a través de ti. Porque tú eres el que sanas, tú eres el que restaura, Señor. Nosotros nos usas, Señor, como vasijas, como canales de bendición. Permítenos, oh Dios, y danos valor para que seamos como esos 2 olivos, Señor, que hoy hemos estudiado. Te doy gracias por esta comunidad, te pido por mis hermanos que aún están enfermos, que tienen problemas económicos, Señor. Bendícelos, visítalos. También ayúdanos a nosotros a que los visitemos y que nos preocupemos unos por otros, porque somos una comunidad, Señor. Te damos gracias, Señor, yo te doy gracias por esta comunidad, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias, hermanos.